Bien, vamos a empezar. Gracias. Namamandiriya, namazuriya. Namamandiriya, namazuriya, namamandiriya, namazuriya, namazuriya. Sunday Chodan Sokito Namagan to Badodagi to the condition of Basana Gidro Lapeji Sangir. Sunday Chodan Sokito Namagan to Badodagi to Dagin Dizuni Basana Gidro Lapeji Sangir. Sunday Chodan Sokito Namagan to Badodagi to the condition of Basana. Dola Pechi Sangir Paso Sanchetan Cheda Wadan, the Wadiudan, the Badut, the Yada Dudan, Yudan, the Wadut. The Yamapeda Wadan Padami, the Wadut, Nerichadani Dada Watana Semepalan. Sanjatan Cheda Wadan, the Wadiudan, the Paduti, the Yada Dud. Yudan, the Waduti, the Yamapeda Wadan Padami, the Wadut. Nerichadani Dada Watana Semepalan, Sanjatan Cheda Wadan, the Wadiudan, the Padut. Do ya da do dan yi yu dan de wa do ti do ya me pe de wa dan pa dan mi de wa do nari chala ni da da wa to na se me pa la ne pa do chala se wa dan cha ti sa pa dan ti su re yang ko ti so wa di ya wa ti de da ge di sa pa dan che rang chala se wa dan cha ti sa pa dan ti su re yang ko ti so ya wa ti de da ge di sa pa dan che rang chala se wa dan cha ti sa pa dan ti su re yang ko ti ya wa ti de da ge di sa pa dan che Nanjingo, such a bookie could you met on realize about the singing in the metal. Dragona Matilla, Zobasoidam, Guru, Randa, Mandalaka, near them. Such a bookie could you met on realize about the singing in the metal, what the Dragona Matilla. Idam Guru, Randa, Mandalaka, near them. Such a bookie could you met on realize about the singing in the metal, what the Dragona Matilla. Idam Guru, Randa. Mandala Ganira Dami Sanchanangi, Setaita one, Chitudum, the body. Toki Kolokodus, Sanchanangi, Setaita one. Chitudum, the body, Toki Kolokodus, Sanchanangi, Setaita one. Chitudum, the body, Toki Kolokodus, Lamakukan Sabasova, the Chokokun Seribasova. Diletasi Yabasova, the Lamadan, the Revome Patin, Lamakukan Sabasova. Chokokun Seribasova, the Diletasi Yabasova, the Lamadan, the Revome Patin. Lama kuganza baso vade, toko kunzeri baso vade, teleta siya baso. Lama vandre wome badindi, lona zidu be, desi se kizina so bay. Sare jodan gendo pa pesa kula dasi da shita shisho do be, ye pesele do nungon, do be genda genda bena pa. Kula ko pa de pa da pase, lo po da pase da benani, se chitan chela ko don pepe. Viti se pasera da pese, senta do beta chi pepe wa, de wa chi padre. Ya pesa na pa de da de zin, zare si bo bo de pepe, zaringi padri pa na pase, na pa ne pa kunto sa. Obeda ya bega lujida na bodo wore di ni madi tegala mate je beki to gati se perso. Enze gamale je bodo kolo de rija da goda goda gade to goda watu gidi ge ma ge so wo de pepe wa. Shila modela succelo zamba te bodo no se me bo metron je watu ko sa ba ka poda no wo me kisa. Namo se de la se kolo da di su randure se be re se. Tasune su ta sigala be kindi go wado lo do san de di sho shompala. Kedane waza ba kunzine do ba sano gisin do da shida le buzi se parese. Ona di do be da zi se gisin so ba yi zane chodan gen do bo be son kula ta se ta she ta shi sho. Do be ye be zane do ngon do be gen da be no ba kula ko pa de ba do ba se do bo do ba se da ba nen. Sen je tan chela ko don be be gizi se ba sa ra do be se sen ta do be ta ju be be wa do ba cho ba de la sikta. Yang be zano ba de do de zin za re si bo bo do be be zani yi ba de ba na ba se no ba de ba ko do sa. Obeda ya bega lojida no bodo wore di ni madi tegele mate jibe ki jo gati se bele jenga male je bodo galo de reje da goda gada gada to goda batu ki dige ma ki so ho dim be be wa aje la modela zexelo zamba te bodo no se me po mi tene je bodo ko zo ba ka pa da ro me ki se na mo se de la sa kola da ti suru ndore se be re de se se ne se ta sigale be ki te ko da san de disho shompala cada ne wase ba consiglio da persona che si intende uscire dalle posizioni perso ona di dove da si che si na so poi san le giorni che dopo persona con la testa da seta shu dove io pensare da non dove che da benda ba con la compa de dopo passe dopo dopo passe da penani se tan c'è la coda bebe che ti se passerà dopo se senta dopo da c'è bebe wa de wa c'è passerà six ya persona pa de da si già si può dopo bebe sa ni potrebbe na passe no pa de ma conto sa Ubeda Yabaka Lujida, Nabada Varadini Madi, together Madi Jibekito, Gatisabel, and Zigamalazim with the Color there, Rizada Gata Gata Gata, Togoda Bajuki, the Gimo, Yusufu, and Pepe.
Dashi la modela sexelo, zaba champo de no se me permite, yo bato caso, para que puedan lo me quisa. Namaste to la sekola da, tisurandre sen, biore sen. Sazone su da sigale be, che tengo vedo da san de shampala. Kada na wacha ba kunchina da basaro yisindi. Dashi dale puntun. So para shu, lama to padare so basa basa keto bala, sexelo, chodo keto. Lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto. Chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala. Chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto. Chodo keto chobo. Lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo. Lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala, chodo keto chobo, lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo. Lama to padare so basa keto bala, sexelo, chodo keto chobo, chomandende ma pa madre mala sexelo. Sexelo matare pa matutara didi kusamatore dana machetar machetar. Chomandende ma pa madre mala sexelo matare pa matutara. Didi kusamatore dana machetar machetar. Chomandende ma pa madre mala sexelo. Sexelo matare pa matutara didi kusamatore dana machetar machetar. Chomandende ma pa madre mala sexelo matare pa matutara. Didi kusamatore dana machetar machetar. Chomandende ma pa madre mala sexelo. Sexelo matare pa matutara didi kusamatore dana machetar. Chomandende ma pa madre mala sexelo matare pa matutara. Didi kusamatore dana machetar machetar. Chomandende ma pa madre mala sexelo. Sexelo matare pa matutara didi kusamatore dana machetar. Sanje gore re bacha kata kunda de bacha basa basa kun se du traposa. So bade so jingela to so jena sa baba ta si watan. Tam palu ji dru ba jingela. Sanje gore re bacha kata kunda de bacha. Pero dame de comer. Traposa de basa. Sanje gore re bacha kata kunda de bacha basa basa kun se du so bade so jingela to so jena sa baba ta si watan. Tam palu ji dru ba jingela to sanje gore re bacha kata kunda de bacha. Cosa che c'è della posa so adesso jingela to c'è na saba. No balu jidru ba jingela to so sanje gore re bote kata kunda de bacha basa basa kun se. Trabosa so adesso jingela to so c'è na saba bata si watan. Tam palu jidru ba jingela to sanje gore re bote. Kata kunda de bacha basa basa kun se trabosa jingela to Jena saba bata si watan. Tam palu jidru ba jingela to sanje gore re bote kata kunda de bacha. Tito. Zanje gore ripote kata kunda de bacha basa basa kunse du draposa. Subade so jingela to so jena saba bata si wata. Señor, a resolver los que han tomado la culusa lame. Oh, Maria lo que para dar más bola sobre Ya comí un bocado. lo que gente ni de shababres. Maria lo que para dar más bola sobre para campo de ampis bidu bien lo que gente ni de shab. Maria lo que para dar más bola sobre para campo de ampis bidu bien lo que gente ni de shab. Amara tare dar más bola sobre para campo de ampis bidu bien lo que gente ni de shab. Amara tare dar más bola sobre para campo de ampis bidu bien lo que gente ni de shab. Amara tare dar más bola sobre para campo de ampis bidu bien lo que gente ni de shab. Nama zangi mela dharma pala sabari bara kampa diyan pispi du pialo ke gande. Zangi mela dharma pala sabari bara Pero creo que me des. pialo ke gande ni desha. Zangi mela dharma pala sabari bara kampa diyan pispi du pialo ke gande. Guru puje dharma pala sabari bara kampa diyan pispi du pialo ke gande ni desha. Amma zangi mela dharma pala sabari bara kampa diyan pispi du pialo ke gande ni desha. Guru Pacha Dharma Pala Sabari Bara Arkan Patiyan Pispidu Pia Loke Kende Nudesh. Bodhisattva Dharma Pala Sabari Bara Arkan Patiyan Pispidu Pia Loke Kende Nudesh. Bodhisattva Dharma Pala Sabari Bara Arkan Patiyan Pispidu Pia Loke Kende Nudesh. Bodhisattva Dharma Pala Sabari Bara Arkan Patiyan Pispidu Pia Loke Kende Nudesh. Onzu Padri Sabada Desa Onzu Padri Sabada Desa. Subhadri Sabada Mara Mara Mujita Padamavati Menda Basamana Karma Mujita Padamavati Menda Basamana Karma Mujita Padamavati Menda Basamana Karma
Abarana Vishudana Badesu. O Chomande Machara que paro de Chimpanin Pase Chawa. Suzo Masango Machara paro de Magenika and Gebobo Necessarita de Watoma. Kada Getu Bagabati, Pagna Paramitari Daya Poketu Chomanda. Ya, ini biar Coge todo ese arroz. ¿Puedes poner en silencio un poquito? Pones micrófono en silencio tantito, tantito. En silencio. Tu micrófono, es que se escucha mucho. Gracias. Gracias. Chomande machera que paro tu chimpañi pase ni pase chawa suso. Masako mechera paro si makeninka nenke bobo ni so sorinche le tu wato mato mala tekse. Yata que tu bagabati pagna para miteri daya porque tu chomande machera que paro tu chimpañi. Chomande machera que paro tu chimpala tekse de que tampa tu chino. Chondende je bota tu buberi la gendo ki champota ya tu sempre gendo champota ta shin tu shu. De chondende samana wata chawa choki nanda kisile no pasuso ya yense ya tu sempa sempa champo. Papa si want to say che paro tu chimpe samo chopani la na pati tipo bumboga potenta ya sa rasi kita tabata te ne segno che tu tende passare pu ganto sempre sempre champo papa si andale chime so rike po makala chara che paro tu chimpe samo chapa chapa to bade che da la bate che me patang anto sempre sempre champo papa si want to see the bachari pu la de chime so Saribu rike po makala chara che paro tu chimpe samo chapa chapa dopo dedita na pata cete bubuga poteta pasari sinki tampa ya tampa yusuta topa no tampa ni sona me legend tampa ni se magin tampa ni se magin diciendo de watan de shetan na peshepena tampa da sharibu dana na chot ta cheta pani se pe me pama ki pama dirima me pa di matan dirima me pa dirima me pa kangwa me sharibu dana tampa ne rasame sawame tu sheme na pa sepe me mi me na me sheme lu me jume sheme dra me dri me ra me ra chame chame to miki ga me ba ne yigi yame yigi se pa to me ge pa to mari pa pa to me to mari pa sepa me pa me ga shime pa to me to sinde se to wata ko se to wata ko pa ta me sheme to bo me ma to ba me to shari pu ta na yan se pa na la to bo me pe shara ki paru tu chimpala de sema sem la dripa me shin da me te shin shalo shin te ayen la de beta shin tu de be sa sangue ta mo che kar kama kara dama kama shara ki paru tu chimpa de la de ne me be yan chu de be yo be ya se so da na shara ki paru tu chimpa ya rimpa chimpo me ya la na me be ya mi na ba tama me ne be ya du dan du ya dan chara te se wa ce paya mi tu pena se pachate c'era che pare tu cimpe che mi pa e dam gate paragate para sangate budi su sharibu gantu sempa sempa champo teta c'era che pare tu cimpe la pacha tene chon de gi selection gantu sempa champo po pachare si quando le so se chwas exor che putete shinta te shinte shit kita gati te pate shinto c'era che pare tu cimpe la Samola chapata. Desi chapasi rango, chandan de que se tan de bashari budan, gantu sempa champo, papachar si wan yu, tan che ten, de pegote la mita, tama yidan sita, chepe yirante chandan de kisila naga potato chaman de machara que parutu. Chimpani pasa chawa tempa champo dodoso. Namola chuxelo, sangela, chola sexelo, candula, chuxelo. Chamo chara que parutu chimpala, sexelo, de que topasina, topatu. Con le guampo jita con le guampo yanki chara que paro tu chimpe toma si la shashin con el sempa mi tumpe te pa tan si te pate shintu akin chara que paro tu chimpe toma si la shashin con sempa mi tumpe te pa tan si te patu ti me patu ti se wadu ati se wadu ti ka ki ki da wachun que pe me pa ki me pa ni che pa me pata me pa ngwa me padro me patate to mi to shimin se pasó pues se llama aquí tampeta la chexelo el de bala chitane wa se wa yi patu Sopetan según era negocio va a ser usul. Hombre, yo sopa se me llama. Hombre, yo sopa se me llama. Hombre, yo sopa se me llama. Es más sato se me llama. Ligeruca se me llama. Hombre, pues me se acaba la chakra así de. Hombre, yo sato ligeruca se me llama. Hombre, sato se me llama.
Amaba Samazika Bakala Chakra Sita Yumi Consanto Maba Sakara. Sisa Yumi Consanto Baba Barado, Maba Samazika Kala Chakra. Sisa Yumi Consanto Baba Barado. Mama Samazika Bakala Chakra Sita Yumi Consanto Baba Barado. Mama Samazika Kala Chakra Sisa Yumi Consanto Baba Barado. Mama Samazika Kala Chakra Sisa Yumi Consanto Baba Barado. Mama Samazika Kala Chakra Sita Yumi Consanto Baba Barado. Onzo Padre Sabes, Onzo Padre Sabes. Onzo Padre Sabes, Ama Maria Maria Maria, Nana Madujita Badama with him, Zamana Karma, but I'm the Jita Badama with him and over Zamana Karma, but I'm the Jita Badama with him and over Zamana Karma, but the Jita Badama with him and over Zamana Karma. Nabarana Bishuda, nobody so. Namorana Drama Zavara, Rajana Baragaya, Tatagata Yarate, Sambasan, Butayanama, Sarvama Tatagate Veratevia, Sambasan Budaria, Namaria, Balukites Baraya, Budisapaya. Masapaya Mahakurunikaya Tadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Divate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Barale Mele Siti Valana Bana Yesu Namo Radnadra Mazagara Varatana Varagai Tatagata Yarate Samba Sambudaya Nama Sarva Tatagate Aratebia Samba Sambudelia Namaria Valukite Varia Vizabaya Mazabaya Mahakurunikaya Dara Dara Diri Diri Duru Duru Vivate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Palana Malasita Valana Vanazavana Moranadra Savara Balatana Varaya Tatagataya Arate Sambya Sambudaya Nama Sarva Tatagate Varatebya Sambya Sambudali Namaria Balukites Varaya Budhisapaya Masapaya Mahakurunika Danam Dara Dara Diri Diri Duru Ide Bate Sale Sale Prasale Prasale Kusuma Kusuma Varale Melasiti Valana Prasana Moranadra Namasagara Beratana Baragaya Tatagata Rate Sambya Sambudaya Nama Sarva Tatagate Varatebya Sambya Sambudaya Namaria Balukites Varaya Budhisapaya Masapaya Mahakurunika Dara Dara Diri Diri Duru Ide Bate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Varale Melasiti Valana Prasana Namo Rana Drama Sagara Varasana Varaya Tatagata Yarate Sambya Sambudaya Nama Sarva Tatagate Aratebya Sambya Sambudali Nama Arya Balakites Varaya Bodhisapaya Masapaya Mahakurunika Yatadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Ide Bate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Varale Mele Siti Valana Vanezwa Namo Radandra Namazagara Varasana Varaya Tatagate Rate Sambya Sambudaya Nama Sarva Tatagate Varatebya Sambya Sambudaya Namaria Balugites Baraya Budhisabaya Masabaya Magare Gaidam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti Vade Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Barale Mele Siti Valana Namo Radnatra Masagara Barajana Baragaya Tatagata Yarate Samba Sambudaya Nama Sarvan Tatagate Varatevya Samba Sambudaya Namaria Balugites Baraya Budhisabaya Masabaya Mahakurunikaya Dara Dara Diri 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 Iti Vade Sale Sale Pasale Pasale Kusume Kusume Barale Mele Siti Valana Bana Yesu. Ok, continúo con. Entonces, he tocado algunos factores mentales, entre ellos la ecuanimidad, ¿no? La ecuanimidad, voy a tocar una derivación del factor mental de la ecuanimidad con respecto, que claro, cada uno lo estoy tocando con respecto al karma, la impermanencia del yo, pero lo voy a tocar con respecto más claramente, sin duda, con respecto al karma que arroja y completa con respecto a la ecuanimidad. El karma que arroja y completa con respecto a la ecuanimidad, con respecto a la impermanencia del yo, con respecto a las 4 escuelas filosóficas de la naturaleza de la mente, Vaibhashika, Prasámica, Madhyamika y Chittamatra. ¿Okay? Entonces, o sea, realmente mientras haya un yo, no se puede desarrollar la ecuanimidad. La ecuanimidad no es creer
o experimentar incluso de nuestro propio lado algún aspecto de felicidad o gozo. Mientras haya un yo, no hay tal felicidad o gozo. Solo hay deseo, solo hay aferramiento, solo hay apego. Entonces, por lo tanto, ¿cómo sabemos que se está experimentando la ecuanimidad? O sea, de entrada, para reconocer que el factor mental de ecuanimidad es ecuanimidad, en el sentido de las dos acumulaciones, la ecuanimidad, como mencioné en algunas enseñanzas anteriores, va a partir de reconocer que lo que estás viviendo es el resultado de lo que has acumulado, ¿no? De lo que has acumulado. No estás viviendo ni más ni menos, simplemente estás viviendo el resultado sustancial de lo que fuiste acumulando con respecto a tres aspectos: el karma, la impermanencia y el yo. ¿Sí está claro? Entonces, de entrada, no puedes sufrir si no has creado las causas y condiciones para sufrir, es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Pero si el observador sufre, entonces, ¿por qué sufre? Porque está falto de ecuanimidad. ¿Sí? El antídoto para dejar de sufrir, cuando estoy diciendo que cada factor mental es un antídoto, primero lo que estoy diciendo es cómo surge el no reconocimiento de ese factor mental que te puede llevar a la liberación del sufrimiento, a la felicidad, al gozo. Entonces, como mencioné anteriormente, si está falta, o sea, la ecuanimidad es reconocer que vives el resultado de lo que has acumulado. En cuanto a la ley del karma, en cuanto a la impermanencia del yo. O sea, lo que estoy diciendo es que no hay sorpresas, no hay nada nuevo, no hay nada absolutamente que sea eh, mm, eh, casualidad. No hay casualidades. Simplemente se experimenta el resultado sustancial con respecto a lo que se ha acumulado en el pasado, lo que se sigue acumulando en el presente y posiblemente hacia el futuro, con las tres puertas a través de los 5 agregados. Pero aquí empieza el problema. El problema empieza debido al yo, el observador piensa, si me pasa algo positivo, entonces quiere decir que hice lo correcto. Pero ¿qué es eso positivo? ¿Qué es lo que está dando por certero que es positivo? Mientras hay un yo, no hay realmente un karma positivo. Solo hay el engaño de creer que eso es positivo, la experiencia. Pero eso es deseo, realmente es deseo. Ese reino, ese deseo te va a atar al mismo reino del deseo de la forma y de la no forma a través de los 5 agregados con respecto al yo. Entonces, la ecuanimidad sería reconocer que si hay algo positivo, ¿en qué estamos reconociendo eso positivo? ¿No? La apreciada vida, por ejemplo. Puedo reconocer que hay una apreciada vida, pero ¿de dónde surgió esa apreciada vida? La realidad es que si lo llevamos a la ecuanimidad con respecto al karma, surges de la unión de la gota blanca y la gota roja, pero de esa gota blanca y otra gota roja surgió también lo que tú llamas familias, antecesores, también surgieron de una gota blanca y otra roja. ¿Cuándo existió? ¿Cómo surgió entonces esa gota blanca y esa gota roja? ¿Sí? ¿Sí está claro o no? Y entonces, con esto que estoy mencionando, entonces, ¿quiénes son tus padres? Y entonces, ¿por qué alguien afirma y dice, este es mi padre o es mi madre? ¿Por qué? Es por el yo, ¿no? Se está falto de ecuanimidad, de comprensión. Porque ese padre surgió también de una unión de otra gota blanca y roja y así sucesivamente. ¿De dónde surgió esa gota blanca y esa gota roja? ¿De dónde? Ajá. De entrada surge de una visión errónea. Si no, no hay tal. No hay tal, no hay cuando digo esa gota blanca y gota roja, que tiene mucho que ver, parece que no, con las enseñanzas de días anteriores, como las anteriores, como por ejemplo lo que expliqué de Tara, a eso me referí, se oyó muy simple, ¿no? Tal vez en la traducción, así como no ver con deseo a los seres, ¿no? ¿No? El ver con deseo implica que estás generando karma negativo, porque ya quiere decir que tuviste una relación con tu padre o tu madre. Oh, cuánto karma negativo. Oh, unbelievable. Estamos hablando de prácticamente los reinos inferiores. Ya estamos hablando de los reinos inferiores. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que esa acción, ¿por qué se cae? Porque se está falto de ecuanimidad. No se entiende del por qué se está experimentando esta realidad
y por qué se queda impulsado uno en esa realidad. Aquí cuando menciono esto, a eso se refiere que el karma completa. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué arroja y completa? Porque no estás viviendo algo que no hayas vivido en tus vidas pasadas, ¿no? Simplemente vuelves a caer en esa visión del yo. Y este yo, cuando dije que es ecuanimidad, ecuanimidad si reconoces la sustancialidad del karma, ¿no? Pero si esa sustancialidad la reconocieras, ¿por qué haces esa acción? ¿Sí quedó claro? O sea, la realidad que con esto que estoy diciendo se oye muy sencillo, pero es como decirle a alguien, solo hay dos posibilidades con esto que estoy diciendo. O te haces un renunciante o te haces un monje. No hay nada más. No hay otra posibilidad. Porque si no te haces un monje, un renunciante, entonces vas a volver a quedar impulsado sobre el deseo. Y es muy fácil que quedes completando el deseo. ¿Ok? ¿Sí está claro o no? Pero aquí empieza el problema. El problema es donde aquí se puede malinterpretar precisamente todo este asunto de linajes, de si es budismo, aquí. Ok, cuando digo un monje ordenado, me estoy refiriendo a que lleves un sinnúmero de votos y preceptos y que te des cuenta que inclusive llevando esos votos y preceptos, que son más de 400, para una primera ordenación monástica, estamos hablando de que para recibirlo, generalmente ya tuviste que estar introducido al Dharma pues un tiempo, ¿no? En esta vida. 5, 10, 15 años en lo que pudiste introducirte a la naturaleza de la mente para poder ahora sí tener una mejor familiarización con el método y eso te va a permitir entonces llevar mejor el método. ¿De qué te sirve ordenarte si vas a romper esos votos ese primer día? Te va a crear mucho más karma negativo. Eso te va a crear más karma negativo. ¿No? Por eso en el Tantra se dice que aquel que lleve enseñanzas del gurú y menosprecie o cambie las instrucciones, así como tan rápido te puede acelerar hacia la eliminación, así tan rápido te puede llevar a los reinos inferiores. ¿Sí está claro por qué? ¿Ok? Porque el fin de la instrucción es que ya no quedes atado a qué. Pues sí, definitivamente al deseo, a la forma y la no forma. Pero ¿qué tiene que ver aquí la ecuanimidad? Precisamente cuando digo la ecuanimidad que arroja y completa es que si uno lleva un camino, cuando digo monástico, me estoy refiriendo que la primera es practicante, un renunciante que se llama Nakpa. El Nakpa es aquel que sabe que el samsara ya no puede otorgarle nada, pero sigue viviendo en el samsara. Sin duda alguna vive viviendo en el samsara. El hecho de seguir vivo es samsara. El hecho de ver es samsara. El hecho de escuchar es samsara. Tomar dharma sigue siendo samsara para el practicante, el renunciante. Pero se da cuenta que precisamente como vive en el samsara, ya no quiere, digamos, sigue reconociendo el sufrimiento con respecto al samsara, pero ya no se involucra más, por decirlo así, las visiones erróneas dentro del samsara. Lo que quiere es liberarse del samsara. Lo que quiere es alcanzar el gozo y posiblemente el estado de completa iluminación. Pero aquí empieza esta base, ¿no? La ecuanimidad que arroja y completa es, si en este momento no arrojo una visión correcta sobre la liberación con respecto al karma, la impermanencia, es decir, la verdad convencional, ¿qué seguirá al siguiente instante? Aún así esté tomando dharma. Y aquí se está refiriendo a que uno tiene que mejorar el entendimiento, ¿no? No basta con escuchar. Si eso fuera, claro, hay enseñanzas donde se iluminaron los Serrabacas, los Pratacabudas por escuchar, ¿no? Al maestro raíz. Pero generalmente estamos hablando que en esas épocas había menos distracción. Esas enseñanzas en el siglo IX, en el siglo X, XI, había menos distractores, por decirlo así. Sí había obstáculos también, pero no tantos como los están viviendo los seres actualmente. Y eso implica que entonces hay menos posibilidad. Parece que hay más facilidad, pero a la vez también hay menos posibilidad porque hay más distractores, tanto externos como internos. Las personas no tienen tiempo para meditar, por ejemplo, y cuando tienen tiempo, es porque se van al extremo, ¿no? Ahora, este extremo es práctico, pero ahora no genero la visión correcta dentro de la verdad convencional, ¿no? Un monje tiene que trabajar, un practicante tiene que trabajar, si no, cómo va a generar convencionalmente las bases, como por ejemplo, dónde va a meditar y que no va a comer y que no va a hacer ofrecimientos para que incremente el mérito?
Es decir, necesita generar una visión correcta dentro de la verdad convencional sin caer otra vez en el samsara. ¿Sí está claro? Entonces, la ecuanimidad aquí es muy importante porque tiene que ver con reconocer la motivación, la bodhicitta, la aspiración que te lleva al camino medio, ¿no? Si no lo reconoces y solo dices, por ejemplo, tomo enseñanza, ¿no? Pero no modifico la visión de mejorar la visión con respecto al camino medio. Y cuando digo al camino medio es cómo lo estás viviendo. Tú cómo lo estás viviendo tú desde tu propio lado, que eso sería la escuela vaibhashika, porque el karma que estás viviendo no es el mismo que el de al lado, ni siquiera de otro practicante, ni tampoco mucho menos del guru. O sea, no tiene nada que ver. Sí me expliqué, esto es lo complejo de la ecuanimidad, porque puedes recibir enseñanza a quien quieras, hasta el Dalai Lama, pero ¿estarás viviendo el mismo estado del Dalai Lama? ¿Quién sabe, no? Entonces la ecuanimidad, adelante, la ecuanimidad tiene que ver con reconocer que no se ha engañado más por el karma. ¿Sí está claro? ¿Cómo aplicar el camino medio hacia uno? ¿Para qué? Para que no sea más engañado. ¿Por qué? Por el karma. Pero aquí es muy importante. El karma se está refiriendo a, sí, primero lo tienes que ver hacia ti, que eso sería la escuela vaibhashika, que es la renuncia, pero no es porque sea la renuncia en sí mismo, sino la escuela vaibhashika con respecto a la ecuanimidad lo que te dice es, ¿cómo puedo recibir un sinnúmero de enseñanzas de Budas y Bodhisattvas, del propio Guru, que manifiesta a todos los Budas y Bodhisattvas? Pero, pero, pero no lo estoy viviendo como los Budas y como los Bodhisattvas. Eso lo recuerde muy bien, porque si me engancho creyendo que lo estoy viviendo hace un instante, eso va a crear una visión errónea sobre el karma. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, la ecuanimidad es reconocer el karma que está experimentando uno desde su propio lado, porque si no estaría negando la verdad convencional. ¿Sí? Dos, la impermanencia. ¿Experimentará la misma impermanencia un practicante, por ejemplo, alguien que lleve Dharma o alguien que se introduce, digamos, con más adiestramiento hacia el camino medio? Y entendiendo la impermanencia. Si la impermanencia, por ejemplo, el karma, ¿en qué tendría que modificar la motivación, la bodhicitta, la aspiración? ¿Ok? Entonces, hay algunas bases que hay que meditar en ellas para mejorar la motivación con respecto al karma, la impermanencia del yo que arroje a la bodhicitta y a la aspiración correcta con respecto a la ecuanimidad, ¿no? A la ecuanimidad que arroje completa, especialmente, ¿no? Entonces, con respecto a la motivación de recibir las enseñanzas desde nuestro propio lado, lo que tenemos que mejorar es comprender, sí, sin duda alguna, que el karma es certero, ¿no? ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí de si el karma es certero? Cuando digo que es certero, es tanto la propiedad como la cualidad. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien piensa, sí, ya entendí? ¿Sí está claro que es el karma certero? ¿Mm? ¿Bien? Adelante. Lula se refiere a que se está viviendo esa experiencia de la ley del karma, o sea, que se está viviendo, aún puede ser que se comprenda o no. Bueno, pero ¿a qué te refieres con vivir? O sea, ¿a qué te refieres con vivir? O sea, me refiero a que No, todos los seres estamos, Ajá, ajá, adelante. eh, que estamos experimentando la ley del karma, o sea, que estamos viviendo tanto las propiedades como las cualidades. Y vivir me refiero a que estamos en la ley del karma, o sea, que estamos teniendo una experiencia de lo Bueno, que, de la sí, realidad. sí, y eso se oye bien, pero aquí es donde empieza este asunto, del yo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ojalá a nadie le pase. Ok, un accidente. Un accidente donde has sentido mucho dolor o alguien siente mucho dolor. ¿Tendrá la capacidad de recordar en ese momento la ley del karma? Aún así lleva el Dharma, posiblemente le puede ayudar los entrenamientos. O sea, en ese momento puede decir, ¿fue por el karma? Digo, parece que estoy diciendo algo ficticio, ¿no? Necesitábamos ver la experiencia, en quién y cómo. Efectivamente, alguien que entrena posiblemente lo puede reconocer. Pero la pregunta es, ¿realmente sí lo reconocerá la mayoría de los seres así? Entonces,
Cuando digo que el karma es certero, efectivamente, de lo que mencionaste, sí, claro, es la experiencia directa sobre la realidad, es la experiencia directa, eso es el karma certero, la experiencia directa sobre la verdad convencional, sobre la realidad convencional. Pero aquí hay un asunto, la experiencia directa, mientras haya un yo, es certero que se va a perturbar ese yo. Ese es el problema en la ecuanimidad. O sea, mientras haya un yo, lo que estoy diciendo es, efectivamente, ¿no? Es como decir, medito, llevo 5 años meditando y medito muchas horas, lo cual está bien, te está entrenando, no está en duda. Está creando semillas positivas, posiblemente para ti, para más seres. Pero hay un problema. El problema es que si el observador no alcanza a ver que el karma es certero, de lo que estoy diciendo, por ejemplo, un gran dolor, un accidente, o algo que lo perturbe, ¿no? La muerte de alguien, el sufrimiento de alguien. En ese momento, si sufre, es porque es certero que el karma es negativo. Y es negativo porque no supo reconocer el observador de dónde surgió. ¿Por qué? Porque lo perturba. ¿Por qué lo perturba? Porque hay un yo. Mientras hay un yo, no se puede ser ecuánime con el karma. ¿Sí está claro? ¿Sí quedó claro? Entonces, claro, ¿qué es lo que ayuda a entrenar? Pero cuando digo entrenar, puede, por eso aquí estoy diciendo, puede entrenar a alguien 5, 10, 15, lo cual le puede ayudar. Pero mientras no disuelva el yo, es certero que va a sufrir. ¿Sí es claro? O sea, puede sufrir, claro, parcial, completo, pesado, es decir, de acuerdo a las propiedades y cualidades. Pero de que sufre, sufre. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un yo. Y el yo, si algo tienes que se perturba en el momento de la experiencia. ¿Sí está claro? Ahora, esto lo puse con un ejemplo sufriente, ¿no? Entonces aquí hay que meditar en esta parte, es importante, ¿no? Cuando se toman enseñanzas de factores mentales como las demás, por esto sí, créanlo, es dejar un poco, ¿no? ¿Cómo decirlo? Alcanzar a ver un sinnúmero de posibilidades, no negando ninguna. Por ejemplo, si he vivido esta vida y he tenido obstáculos, entonces quiere decir que en otras vidas se acumularon visiones muy erróneas, sin duda con respecto al karma, que no es algo nuevo en las enseñanzas que esté mencionando, pero aquí estoy diciendo el factor ecuanimidad que arroje completa. Quiere decir que, aunque lleve enseñanzas y aunque lleve el entrenamiento, mientras no disuelva yo quiere decir que es certero que me voy a perturbar. Es certero. ¿Sí está claro? Al alterarte, solo aquí lo menciono, ¿no? Al alterarte, un instante de alteración, que aquí es muy complejo, ¿no? Atisha de Pankara, a sus discípulos, el Gurula, como Atisha de Pankara, ¿no? Les da enseñanza sobre el karma, por eso pasó décadas, ¿no? Dando enseñanza a discípulos, solo sobre el karma, la sustancia del karma, ni siquiera las demás propiedades y cuáles, solo la sustancia del karma. Con una perturbación que generes, se puede agotar muy rápido el karma positivo y el mérito. Ese es el problema. Y alguien me diría, ¿y todo el karma positivo que acumulé el mérito, por qué se fue tan rápido? Por una acción que me perturba. Bueno, la pregunta es si hay tanto karma positivo como uno cree. Si hay tanto mérito. Si lo hubiera, no te perturbas. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Y si te perturbas, si de por sí hay poco karma positivo y mérito, entonces, ¿qué va a pasar? Se agota muy rápido ese karma positivo y mérito. ¿Pero qué es que se agota? Se agota quiere decir que los agregados con el observador queda atado a las visiones erróneas. Eso es que se agota. ¿Sí quedó claro? Queda otra vez completamente aferrado a la experiencia, el observador. Eso es como le diría a alguien que sabe que se está empezando a agotar el karma, el poco karma positivo que pasó a mérito. Complicado, ¿no? Ahora, ahorita estoy diciendo lo negativo, pero aquí empieza el problema del yo, lo positivo también. Puedes pasar cosas muy felices. Y si te atas, eso también se está agotando. Se está agotando la pequeña raíz de virtud. Porque estás creyendo que esa experiencia así es feliz. Me hizo muy feliz. Hace muy feliz a alguien con respecto a los agregados y el yo. Pero esto es falto de ecuanimidad, porque estás negando ahí mismo la ley del karma. ¿Sí me expliqué? Aunque dijeras, yo generé de mi lado esto positivo y estoy viviendo esto positivo, ¿no? Pero si es tan positivo, ¿por qué no lo creaste desde tiempo sin principio? O en esta vida, desde muy pequeño. ¿Por qué no se creó así? ¿Por qué no se experimentó así?
Eso quiere decir que es un engaño de cómo lo está interpretando el observador. ¿Sí está claro? Y quiere decir que está atado a lo que cree que es virtuoso, no es virtuoso, realmente es deseo. Sigue siendo deseo porque sigue atado al yo. Y se quiere, y esa experiencia, por muy feliz, no se da cuenta que es transitoria también por la misma ley del karma. Es muy transitoria. Si lo llevamos a la impermanencia, es todavía mucho más transitoria. Y si lo llevamos al yo, el yo quiere retener, quiere controlar y cree que esa experiencia así es y existió y me hizo muy feliz. Eso es un engaño más y es estar falto de ecuanimidad. ¿Sí está claro? Entonces, escuchando esto, pues tal vez sientes, ¿qué hago? Es como si no hubiera nada, ¿no? O sea, no hay ni positivo. Vivo lo positivo, es malo. Vivo lo negativo, es malo. Vivo lo neutro, es malo. Sí, todo es malo. ¿Pero por qué es malo? Porque el observador se está relacionando incorrectamente con la realidad. Eso es la falta de ecuanimidad, ¿no? Se está relacionando incorrectamente con la ley del karma, se está relacionando incorrectamente con la impermanencia, con el yo, y por lo tanto no puede reconocer el beneficio de la ecuanimidad que arroja y completa hacia la virtud. Más bien, es la desecuanimidad que arroja y completa el sufrimiento. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante. Sí, Gurula, entonces, mientras existe el yo, prácticamente lo poco que se vaya generando como pues, llamarlo intención o intento de karma positivo, prácticamente se disuelve con una pequeña visión errónea, ¿no? Que se tenga. sí. O definitivamente ya ni siquiera, ¿cómo decirlo? Ya ni siquiera existe esa visión errónea, simplemente se contamina. Bueno, necesitamos, sí, sí, en cierto aspecto, pero necesitamos ver que, digamos que sí estoy tocando la naturaleza de la mente Mahayana y Tantrayana a través de las 4 escuelas. Ahorita mencioné la Vaibhashika desde tu propio lado. La realidad es que no hay tal karma positivo de los seres. Si lo hubiera, podrían recordar siquiera un poco qué tipo de sufrimiento crearon en esta vida para no volver a caer, ¿no? En los engaños del karma, de la impermanencia del yo. Mientras no lo pueda reconocer el observador y aplicar, pues prácticamente cada instante, entonces se está engañado todavía por la ley del karma. Aún así haya habido algo virtuoso, pero aquí, dentro también los cambios de impermanencia del yo, pero aquí lo importante es reconocer que el antídoto es reconocer el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento es, aunque vivas algo muy positivo, eso no es positivo. ¿Sí está claro o no? Porque está sujeto al yo. ¿Qué podría tener de positivo? Pero aquí es donde es el problema, ¿no? Del observador. No, se me hace que sí, esto no es tanto el yo, porque lo hice con generosidad, lo hice con bondad de esta acción. ¿Quién está diciendo eso? ¿Quién está interpretando esa realidad? De cómo lo hizo, para qué lo hizo. Hay una verdad convencional, hay un observador que está haciendo esa acción, pero la realidad es que mientras siga describiendo la realidad hay un yo, de entrada, ¿no? Al describirlo, lo que hay es una falta de ecuanimidad porque no puede reconocer que nadie puede retener el karma. A ver, ¿esto alguien lo ha escuchado? Creo que es la primera vez que la mayoría lo escucha, ¿no? Y esto es muy bueno que lo escuchen, porque se queda cierta semilla. Esto no viene en textos. Esto no viene ni siquiera en los colegios más tántricos de Seraye, Yumenagarjuna en Tibet y en la India, ni en Nepal, ¿no? Y esto solo es por experiencia directa con el maestro Raíz. ¿Alguien ha escuchado de qué es retener el karma? ¿O si alguien puede retener el karma? ¿Habían escuchado algo así? Retener el karma. ¿Se oye absurdo? ¿A alguien se le oye absurdo? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Retener el karma. Pues de entrada, bueno, lo pueden pensar, indáguenlo, pero de entrada no tiene nada de absurdo. El yo es yo porque precisamente quiere retener el karma. Los seres quieren retener lo que les parece que es feliz,
quieren desalojar lo que les parece no feliz. Desde ahí está queriendo retener el karma. ¿Sí está claro? Cuando digo retener es como, no solo es controlar, sino es como poseer la experiencia. ¿Sí? Se está queriendo poseer un instante la experiencia. ¿Alguien cree que ha querido poseer un instante alguna experiencia? Inclusive decir, ya comprendí esta enseñanza y ya me está dando beneficio, eso es poseer. Eso es una visión errónea. Entonces, ¿qué hago? Es pura ilusión eso, ¿no? Guru nada más nos trae cuento y cuento, ¿no? Parece que caigo en lo mismo, ¿no? Puras diferentes enseñanzas, y para que caiga en lo mismo, el yo. Y el yo es el obstáculo, y entonces, ¿para qué pierdo el tiempo, no? ¿Para qué tomo enseñanza? ¿Para qué indago? ¿Para qué tomo entrenamientos? Pues precisamente para que se dé uno cuenta qué tan engañado se queda atado el continuo, aún creyendo que se está haciendo algo positivo, ¿no? ¿Quién dice que es positivo? Y si es positivo, por qué se queda mucho, por qué se queda el observador en ese estado? ¿Por qué quererse quedar en eso que dice que es positivo? Porque me da felicidad, porque me beneficia y porque beneficia a otros seres. Eso es retener el karma. Si tú retienes el karma, es un yo. Y eso es falta de ecuanimidad porque nadie puede retener el karma. El karma es simplemente viento, energía en movimiento. Nadie puede detener el karma. Ni el Buda puede, nadie puede detener el karma. Ni Gurula puede detener el karma. Simplemente lo que hace Gurula es adaptarse y hacerse uno con la ley del karma. Pero no es que pueda parar la ley del karma. Nadie puede parar la ley del karma. ¿Sí? ¿Ok? Sí quedó claro que es retener. Y claro, pues como fuera de lo, ¿cómo decirlo? Hasta raro, ¿no? No sé si alguien lo había escuchado. Parece, claro, es todo lo contrario al Dharma, ¿no? Lo que se busca al Dharma, retener el karma. Pero mientras haya un yo, los seres, si no interpretan correctamente la enseñanza, el medio hábil como, y también a su vez con la experiencia directa, pues se puede caer muy fácilmente a lo contrario, el antidharma. Y el antidharma es, puedo saber de karma y de todos modos quiero seguir reteniendo karma positivo. ¿Sí me expliqué o no? Porque el karma positivo es el que me da el gozo y la felicidad. Bueno, solo aviso de antemano, ni los Budas, los Bodhisattvas, los Arhats, retienen un instante el karma. No pueden, y aunque pudieran hacerlo, eso es un signo de Dharma negro, de Dharma oscuro, porque es ver por su felicidad y no ver por la felicidad de los demás. Por lo tanto, el Bodhisattva no retiene nada, no posee nada, ni el más mínimo karma positivo, porque sabe si lo retiene, aunque de su propio lado podría ser feliz un tiempo, vidas o eones, sufrirían inconmensurables seres, porque es como si esa experiencia no permitiera que se expanda hacia los demás reinos, hacia los demás seres, para que se liberen un poco siquiera del sufrimiento y los lleva al gozo y la felicidad, aunque sea un instante. Pero claro, si el Bodhisattva no lo retiene, no tendrían por qué retenerlo los demás. Pero si el Bodhisattva retiene un poquito hasta el karma positivo, precisamente una época degenerada como la que hay, una época degenerada es porque los que más conocen, más quieren retener ese conocimiento, porque saben que me beneficio de ese conocimiento y gracias a ese conocimiento puede ser como el centro de atención de muchos seres. Cuidado, eso no es Dharma, eso no es algo virtuoso. Más bien, ese ser debería de compartir el entrenamiento para que se liberen más seres y la felicidad que ha vivido la dedica y se asegura de que lo vivan los demás de algún modo, directa o indirectamente. Pero es no reteniendo en ningún instante la visión del karma hasta el más positivo. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Más o menos o no? Ahora, ¿cómo no retienes el karma positivo? Por ejemplo, claro, el negativo o el neutro. El negativo es muy fácil. ¿Cómo lo retienen los seres? Se culpan a sí mismos del sufrimiento, por ejemplo. Hice mal esto, dije mal esto lo pude haber hecho mejor, esto va mejor. Bueno, pues ahí hay culpa. El yo siempre quiere, siempre se va a los extremos, ¿no? Nunca está conforme, nunca es satisfecho, nunca es algo que diga, ya, o sea, ya basta, ya se hizo, punto. ¿Cuál es el asunto? Siempre le ve mejor, poquito, más, menos. O sea, vive en base a conceptos y experiencias de aferramiento, ¿no? Entonces, cuándo va a surgir la virtud así? Si hay
está reteniendo la experiencia, ¿no? Se está viviendo en base a retener alguna experiencia, ya sea positiva, negativa y neutra. Eso es estar falto de ecuanimidad con respecto a la ley del karma. La ley del karma te va a agotar. Lo que estoy diciendo, ¿qué efectos se pueden dar si uno lo hace así? Desgaste. Algún tiempo puede ser que se sea feliz ante la visión del yo, pero eso no es felicidad, es deseo. Y generalmente puede traer muchos obstáculos con el paso del tiempo. Por ejemplo, puedes saber mucho Dharma y no ser feliz. ¿Para qué quieres saber 20 años de entrenamiento si no eres feliz? ¿Sí me expliqué o no? Te llenas de conceptos, te vuelves budólogo, te vuelves metódico, nada más, pero realmente no se experimenta las emociones positivas constantemente. Se sabe el concepto, se sabe, digámoslo así, el método, pero no hay un beneficio del método. ¿Por qué? Porque se está malinterpretando el método. ¿Sí? Y eso es porque cuando digo interpretando incorrectamente, es que hay una relación incorrecta de karma del observador con el método. Y eso está haciendo que lo quiera retener por alguna situación. ¿Sí me explico? Por ejemplo, ¿para qué acordarme de la ley del karma? Ok, para liberarme, para ser feliz. ¿Y si lo estoy llevando así? Se me olvida. Si pasa algo sufriente, hice algo malo con el karma, la ley del karma. Si algo positivo, hice algo positivo con la ley del karma. Tendríamos que ver cada quien cómo lo va desarrollando en una experiencia directa. ¿Bien? Pero bueno, esto lo mencioné para que se den cuenta. Si me perturbo, hasta por lo más negativo, positivo o neutro, eso es estar falto de ecuanimidad. ¿Sí? Al estar falto de ecuanimidad, ¿cómo puedo reconocer y liberarme de la ley del karma? Y claro, ya son palabras mayores decir la ley del karma. Solo estoy tocando ahorita la sustancialidad del karma. La sustancialidad, ni siquiera estoy diciendo lo intransferible, lo exponencial. Claro, es implícito, pero solo estoy diciendo la sustancialidad. Si pasa algo, ¿no? Si alguien sigue diciendo, claro, aquí empieza un asunto complejo del yo, ¿no? Es muy conceptual y lo vuelve muy lógico todo, ¿no? Me pasó esto porque hice esto, aquello, así puede quedar días, meses, años, ¿no? Y a lo mejor tuve estas faltas y me pasó algo positivo porque hice esto positivo, pero tendremos que ver cómo lo interpreta, ¿no? Cómo se interpreta. La sustancialidad del karma es reconocer que no vives bajo la causa y condición. No hay casualidades. No hay casualidades. Que el observador lo ponga como bueno, como malo, como neutro, es una referencia. Pero realmente ni siquiera eso es la ecuanimidad. La ecuanimidad es simplemente que experimentas el resultado de la sustancialidad que fuiste acumulando en el pasado, el presente, el futuro con las tres puertas, y que no hay perturbación. Se elimina la perturbación, es decir, el yo, y se acepta la experiencia como sustancial, y de esa sustancial te lleva al gozo y la felicidad. Eso es la ecuanimidad que se busca en factores mentales. ¿Sí está claro o no? ¿Sí o no? La aceptación, ¿cómo en qué aspecto? No, ¿cómo es la aceptación del karma? Claro, la aceptación, claro, pues no me estoy refiriendo tanto a los cuatro poderes oponentes, que quede claro, pero se podrían aplicar, por ejemplo. Pero cuando digo la aceptación del karma, voy a poner ejemplo. Algo te hace feliz hoy. Cualquier situación, ¿no? Medité, fui generoso, etc., ¿no? Algo te dieron, te hizo feliz, tuve una experiencia, pues me pareció virtuosa, etc., ¿ok? Entonces, eso puede, así se está presentando, ¿no? Pero ¿quién la está interpretando? El yo. Entonces, ¿la sustancialidad de esa acción fue así o fue que esa es la sustancialidad o más bien eso es lo que interpretó el yo? Eso lo interpretó el yo. Entonces, lo que estoy diciendo es que la sustancialidad, voy a poner un ejemplo, algo te hizo feliz. ¿Fue felicidad o solo fue una sustancialidad? Cuando digo sustancialidad, no es restar fuerza, que quede bien claro a la experiencia. Solo estoy diciendo, ¿por qué dices que es tan feliz? ¿O por qué dices que fue un poquito feliz? Porque esto es lo que hace el yo, ¿eh? El yo dice,
Es que ya entendí. Es que si lo engrandezco, eso es el yo y eso es apego, ignorancia y apego. Ya sé, cuando me pasa algo feliz, ya sé qué voy a hacer. Voy a decir que fui un poquito feliz, porque voy a ser humilde, voy a ser una persona considerada y eso me va a hacer un ser más compasivo. Tache. No hay diferencia en que digas, fui un poquito feliz a fui muy feliz. Las dos son apego. Las dos son interpretaciones incorrectas de la realidad. Solo lo que estás viviendo es la sustancialidad. ¿Sí quedó claro o no? La sustancialidad se refiere a que no tendrías tanto por qué interpretarlo. No es que sea ni bueno, ni malo, ni neutro, simplemente es sustancial. ¿Sí o no? Voy a poner un ejemplo, que no es ejemplo, experiencia directa. Trabajas. Ahorita hay quien puede tener obstáculos, ¿no? En lugares, por situaciones, formas. Ok, trabajas. Si trabajaste tus años pasados, ¿es normal que tengas trabajo ahorita o que no tengas? A ver. Pues creo que sería normal. Ok, y claro, empieza este yo. El yo es, trabajé 20 años y ahorita no tengo un trabajo, actividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no estoy diciendo que el trabajo es lo virtuoso en sí mismo nada más, ¿eh? Estoy diciendo cómo lo interpreta el observador. ¿Sí me expliqué? ¿Sí o no? O sea, tengo trabajo, ¿por qué tienes trabajo? Porque tuviste que crear la sustancialidad. Tuviste que estudiar, tuviste que trabajar anteriormente. Sí, sí lo hice, pero ahorita no tengo trabajo. Entonces también quiere decir que estás viviendo lo sustancial. No quiere decir que nada más porque no tengas trabajo no hay algo sustancial, también lo hay, ¿no? Quiere decir que eso ahorita te crea ansiedad si no lo tienes, te crea también obstáculos, te crea visiones erróneas, la pasas no bien, seguramente ante tu percepción. Pero eso quiere decir que ahí también estás negando la sustancialidad, ¿no? Quiere decir que a lo mejor hubo obstáculos que generé para que ahorita no esté de ese modo si lo quisiera así. Y aparte, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere hacer esa acción? El yo cree que si trabaja es el único modo de ser feliz. ¿Y cuándo va a parar? ¿Va a trabajar hasta sus 99,000 años o qué? ¿Cuándo puede dejar estar haciendo lo mismo constantemente? Entonces, eso que vemos como virtuoso, quién sabe si sea tan virtuoso, por cuánto tiempo, para quién, cómo. ¿Cómo sabes si ese trabajo te beneficia a ti y le crea más sufrimiento a otros? ¿Cómo sabes? ¿Alguien cree que hay trabajos que generan sufrimiento? ¿En algún centro de trabajo hubo personas que se creaban sufrimiento así a los demás? ¿O se crean sufrimiento a sí mismo a los demás? ¿Cómo ven? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Donde está, seguramente ha llevado Jessica. ¿Llevaste experimentos con animales, Jessica, en algún momento? Sí, me acuerdo que en la carrera, una vez en una materia que fue de fisiología animal, sí sacrificamos a una rana para cosas bien absurdas, ¿no? O sea, Es a lo que voy. Exacto, Jessica. O sea, ¿qué tanto de eso te diría? Bueno, es complejo, ¿no? A lo que estamos entrando, en ecuanimidad, en base a una enseñanza así, pues es muy complejo, ¿no? Porque alguien diría, en su área te puede decir que es muy justificable, ¿no? En el aspecto de, estoy investigando, esto es parte de un entrenamiento, por decirlo así, del método para introducir al alumno a la práctica y a la familiarización con el método, para que más adelante, en sus siguientes 2, 3 años, pues que esto lo lleven mejor, por ejemplo, análisis de la ecología, con causas y condiciones, etc., ¿no? Por ejemplo, modelos, métodos, que no está en duda que pueden ayudar, ¿no? Eso no está en duda. Podríamos ver que hay un beneficio, ¿no? Pero qué tanto está justificable esa acción con respecto a que si se supone, si se está buscando una virtud, es decir, por ejemplo, la vida, el ecosistema, el equilibrio. O sea, ¿qué tan justificable, Salud, es esa acción en ese momento o es una acción que consideran de largo alcance en el método? Ahorita lo hago para que más adelante tenga conocimiento y pueda ayudar a más seres.
Pues a mí, o sea, yo me acuerdo de eso y digo, pues fue absurdo porque en realidad eso se podía hacer con esquemas, ¿no? O sea, con esquemas nos podían haber explicado cómo era el funcionamiento de los músculos. Y si me preguntas ahorita exactamente qué fue lo que hicimos, ya no me acuerdo. Nada más me acuerdo que le pusimos, creo que unos electrodos para ver cómo se movía el músculo, pero pues no tuvo ningún sentido porque además varios hicimos lo mismo, ¿no? Y, y sí, o sea, se podía haber utilizado otro tipo de métodos y hubieran quedado igual de claros, ¿no? Entonces Pues no tiene... claro, exacto. Entonces aquí parece la base de enseñanzas de otras naturalezas de la mente que se ha tocado, etc. ¿Es virtuoso? ¿Cómo sabes que algo es virtuoso? Pues porque no atenta a la ética y moralidad, a la apreciada vida y la apreciada tanto de ti como de otro ser. No atenta. De ese modo, si no atenta, por ejemplo, quiere decir que posiblemente se está generando una raíz de virtud. Tanto para corto plazo en ese momento, pero tanto para el futuro, de largo alcance. ¿Sí? Eso sería ecuanimidad. ¿Sí me expliqué? Eso sería una experiencia basada en la ecuanimidad, porque estás considerando desde tu propio lado no caer en esas faltas para que sea una virtud, y esa virtud también la puedes reconocer en el otro ser. ¿Sí? Eso es ecuanimidad. La ecuanimidad es que puedo no solo, a lo mejor, voy a poner ejemplo, que eso no es fácil, ¿no? Lo sé, no es muy complejo la ciencia. Es muy complejo. A lo mejor tú consigues el objetivo de tu propio lado, lo que estás buscando. Y el otro ser, que en tu área se supone que es lo que se busca, ¿no? Más ese como equilibrio, se supone, ¿no? Entre humano, ecosistema, seres, no es tan sencillo, ¿no? Te puedo asegurar que si tú dieras una enseñanza ahorita de esta área, pues efectivamente no por algo se estudia los 5 años, pero aparte pues se especializa con maestría, y al igual, doctor, solo para darse cuenta de la magnitud de obstáculos que hay para poder encontrar el equilibrio realmente entre humano y naturaleza y el entendimiento de cómo encontrarlo y seguirlo reconociendo, si digámoslo así, si que lo ha habido, pero en qué proporción, en qué intensidad, qué va a pasar esto hacia el futuro, etc., ¿no? Entonces, un punto es que se requiere de la ecuanimidad, ¿sí está claro? ¿Por qué es tan importante la ecuanimidad como factor mental? Porque de eso depende la compasión. De este punto depende el reconocimiento y práctica de la compasión. Y si no hay la compasión, ¿cómo vas a llevar la sabiduría? Prácticamente de este punto y de los que voy a seguir explicando, como dije en las enseñanzas anteriores, si esta base no está clara, entonces aquí sí es complejo. Aquí sí le puede decir a alguien en factores mentales, que también en lo demás, ¿no? Pero como dije, factores mentales es una práctica tántrica, es un camino rápido a la completa iluminación a través de la naturaleza de la mente. Si se malentiende alguna enseñanza así de rápido te puede llevar aparentemente al gozo, pero también rápido te puede llevar al sufrimiento, porque, porque te puede generar, si lo interpretas incorrectamente, como diciendo, ¿no? Ah, ya sé que es de ecuanimidad, pero si no verifico que es ecuanimidad, si no atento contra las virtudes de ti y de los demás seres sintientes. Porque si no, eso cuánto me va a alcanzar ante tu visión para ser feliz. De muy corto alcance y más bien prácticamente estaba basada en el deseo, esa acción, en los vientos mundanos, en el yo. ¿Y eso a qué va a llevar? A falta de ecuanimidad y sabiduría. Por lo tanto, en el futuro, ¿qué es lo que qué tienes la certeza? Que va a haber más obstáculos, ¿no? Ya lo estás creando desde este momento. Y esto es estar falto de ecuanimidad. Es como, por eso dije la sustancia del karma, ¿no? O sea, es como preguntarte ahorita, ¿por qué hay conflictos de violencia en el mundo, de economía, de, pues, como confusión, ¿no? O sea, hay como mucha confusión, sigue habiendo mucha confusión de los seres, ¿no? Que si sí hay, que si no, que si hay infecciones, que si hay problemas económicos, que sí, ¿no? Quién sabe, alguien que está trabajando va a decir, no, todo está como normal. ¿Y todos están trabajando? ¿Todos tienen trabajo? No, ¿verdad? Entonces, eh, es porque están faltos de ecuanimidad. Y si tú tienes trabajo, tú eres ecuánime, te diría, tampoco, no estoy diciendo eso. Solo estoy diciendo la sustancialidad. ¿Sí está claro? Esto de la sustancialidad que estoy tocando con la ecuanimidad es muy importante. Ajá. El observador es el que lo está interpretando como eso es virtuoso, pero eso no es virtuoso. Tengo un trabajo, es virtuoso. ¿Quién dijo que es virtuoso? Pues el yo.
¿Cómo sabes si está creando más sufrimiento? Aunque ante tu visión te está dando algún beneficio a ti, a los demás. ¿Cómo lo sabes? Pues no lo sabes debido a que no reconoces al yo, ¿no? Y al no reconocer al yo, no reconoces la sustancialidad realmente de la experiencia. ¿Cómo sabes si tienes este trabajo para crearte más apego y más aferramiento con los agregados? ¿Y cuánto te va a durar eso? ¿No? Y alguien dice, no, prefiero eso, porque eso me da más posibilidades de vida, de calidad de vida. Sí, hay un problema. ¿Sabes quiénes piensan así y tienen todo eso 40,000 veces más? Los asuras y los devas, y ni así son felices, ¿no? Y quedan atrapados en todas las visiones erróneas y el sufrimiento. Entonces, cuando digo en un estado, en el primer nivel burdo, estar falto de ecuanimidad, es que el observador cree que esa experiencia lo está haciendo feliz por la sustancialidad que fue acumulando. Pero esa sustancialidad solo es eso, sustancialidad. No es ni buena, ni mala, ni neutra. Solo es sustancial, ¿sí? ¿Sí quedó claro? Ahora, cuando digo que es sustancial es para que no te aferres a la experiencia, ni es positiva, ni es negativa, ni neutra. Convencionalmente así le parece al yo, pero solo es sustancial. Tienes trabajo porque has trabajado, pero no se está diciendo que es lo mejor o es lo peor o lo neutro. Simplemente es lo sustancial, ¿sí? Pero este es el problema del yo. Voy a poner un ejemplo. Llegan y te pegan. ¿A alguien le han pegado o lo han insultado? En la calle, en algún lugar. Por la situación que sea, ¿no? Se haya entendido si la creaste, no la creaste, el otro ser fue el más agresivo. Ok, ¿sí o no? O alguien, ¿no? Ok, ¿cómo lo interpretaste? Como negativo. ¿Por qué? A eso me refiero. Cuando digo sustancial, es que ni es positivo, ni es negativo, ni es neutro. ¿Sí quedó claro? Solo fue la experiencia, el resultado sustancial. ¿Quién le puso si fue malo? ¿Quién le puso si fue aflictivo? Uno mismo, Es decir, ¿quién es ese uno mismo? el yo, ¿no? Yo, ¿no? ¿No? Alguien ha dicho de algo así, mira, estuvo una experiencia así. Ahora dijiste, ay, qué afortunado, soy bien afortunado. Que me haya disfrutado, que la haya pasado mal. Aparentemente ese momento alguien lo ha dicho así, lo ha podido percibir así. O casi no, No, casi no. casi no. Más bien como que uno trata de aprender de eso, ¿no? De esa situación. Decir, ¿por qué? Pero aprender, ¿qué implica? ¿Ya? Es lógico lo que pasó, eh, es conceptual, te llevó a algo, solo te llegó a, pues yo tuve la culpa y ya, punto, ¿no? Te hizo sentir bien, te hizo sentir mal. ¿Cuánto tiempo te quedaste enganchado a la experiencia? ¿Sí? O fue así momentáneo, dije, pasó esto, happy, no pasó nada. ¿No? Porque este es el problema, ¿no? Esto surgió en el siglo XVII, por si no, bueno, eso del XVII es entre comillas, ¿no? Es una visión muy errónea del yo. Eso que llaman positivismo, ¿no? Eh, pues si todo arregla el positivismo, pues todos vamos a hacer pues eso, ¿no? Una tendencia positivista. No importa que estés viendo los sufrimientos más graves, tú sé feliz y ve todo con fe y devoción. Yo te diría, no, no funciona así. No, eso es positivismo. El positivismo es una visión extrema, nihilista o eternalista, que es donde surge el yo, y eso te va a llevar a, vamos a decirlo así, ¿qué te diría? Es alguien que se está ahogando y que dice que es feliz, pero se sigue ahogando. Es lo que te puedo decir, ¿no? Te estás ahogando y dices que eres feliz, pero te sigues ahogando. Hasta que te ahogues completamente, vas a decir, ay, no es cierto, no fui feliz, sufrí. No sé si me explico. Sufrí, me mentí, no es cierto, sí estoy sufriendo, me estoy ahogando, ya me estoy muriendo, ¿sí? Eso es el positivismo. O sea, quisiste verlo de una cosa, pues de algo que negar. Lo que sí es como negar el sufrimiento y tú quisiste reconocer algo virtuoso, que aclararse, no tiene que ver con el amor bondadoso, porque ni siquiera, por cierto, va a haber una transmisión nuevamente del amor bondadoso, Love Kindness, algún sábado, yo creo que unos 15 días, ¿no? Ahí para quien lo quiera anotar, en unos 15 días, yo creo, a las 2 horas, de 3 a 5, va a dar el amor bondadoso en unas 3 semanas. 3 semanas, va a dar el amor bondadoso.
Porque a veces veo que se malinterpretan los textos y muchas cosas, ¿no? Muchos lo confunden como sé positivo y ve lo virtuoso. Nah, eso es puro positivismo. No sirve de nada el positivismo, ¿no? Solo te crea más engaño, ilusión. Parece que es como un sedante, parece que la vas a pasar menos mal un tiempo, pero de todos modos otra vez surge el sufrimiento y con más intensidad y más fuerza, ¿no? Sin duda alguna. Bien. Entonces, cuando digo la sustancialidad es que digas, me estoy ahogando, pero ya sé por qué me estoy ahogando, por el yo. Entonces, el problema no es que me esté ahogando, el problema es que hay un yo. ¿Y qué quiere decir el yo? Que está imputando como esa realidad existiera inherentemente. Lo que estoy viviendo es bueno, lo que estoy diciendo es malo, es neutro. Y no existe así. No existe así. ¿Sí o no? La sustancialidad es simplemente que estás experimentando lo que has acumulado, ¿o no? Pero aquí, como les digo, si te perturbas, generalmente el yo se perturba. ¿Sí? De la experiencia va a decir, sí me afligió, esto me hizo bien feliz, esto no. O sea, lo que estoy diciendo es, tienes que llegar al nivel de no interpretación, más no es la no negación. Cuando digo la interpretación, tienes que todavía reconocer la verdad convencional, no puedes negarlo, ahí está. Pero no quedar atado a la experiencia de esa sustancialidad. Si quedas atado por los agregados y las tres puertas, eso quiere decir que hay un yo, inmediatamente. Y ese yo, lo único que está creando es el engaño de no reconocer la sustancialidad precisamente del karma. ¿Sí? ¿O no? Yo estoy un poco confundida ahí, porque entonces esto de la sustancialidad es como, pues aceptar lo que, no sé, vives varias situaciones, unas pues sí te hacen sentir bien, otras te hacen sentir mal. Entonces, lo ideal es pues no dar una interpretación de esto. Uh-huh. Pero sí se puede indagar entonces en por qué están pasando estas situaciones y tratar como de no... Es que ahí es en donde me confundo. O sea, y por ejemplo, cuando estás sintiendo algo de una situación, Uh-huh. cómo poder ocultar eso o nada más simplemente dejarlo pasar y no engancharse a esa situación. O Uh-huh. como que esta situación en donde no debemos, bueno, sí debemos de sentir, pero cómo hacerlo para no sobreinterpretarlo. Así es, son tres bases de lo que estás preguntando. Y es precisamente cuando entraste, es lo que estás explicando, que es, inclusive la palabra que mencionaste, la acabo de decir, ¿no? Precisamente, que es lo que estábamos viendo, ¿no? A ver, de nuevo, ¿qué palabra haber dicho? ¿Mm? ¿Bien? Ok. Bien, me está refiriendo a, esta palabra es como pues no es tanto es el reconocimiento, ¿no? Lo que hay que hacer son tres bases. Uno es el reconocimiento, es decir, la no negación de la experiencia, ese es uno, ¿no? Dos, el indagar en la experiencia a través del karma, la impermanencia del yo. Y tres, es exhaustar la experiencia en sí misma. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Todos tienen, sí lo anotaron todos? No, Gurula, ¿qué es eso de exhaustar la experiencia? Exhaustar, que aclaro, este punto ya lo tocaré. Voy a, también, híjole, hay muchas cosas que hacer. Algunas, ¿no? Si alguien me preguntó, esto pertenece a un entrenamiento que se llama Mahamudra, que es el gran sello. Ya he dado transmisiones, alguna iniciación, pero voy a empezar a dar enseñanzas de Mahamudra también. Yo creo que a partir el siguiente mes, a partir del siguiente mes. Esto es muy importante, se requiere la mayoría, pero aclaro, ya también para eso se requiere haber concluido por lo menos un hombro, ¿no? Es muy, muy importante, porque la mente se queda en otro estado, ¿no? Parece que no. Si te digo medita 5 horas, ahora ya no es 5 horas conceptual, simplemente es como referencia 5 horas, pero ahora el Mahamudra ya no hay ni 5 horas, ¿no? O sea, estás hablando de algo que no tiene ni principio ni fin, pero el yo te hace creer que existe algo todavía, día, noche,
convencionalmente parece que existe así, pero ya ni existe así, nada existe así. Todo surge en la mente y la mente no tiene ni tiempo, ni espacio, ni está sujeta a experiencias externas, surge internamente. Cuando digo exhaustar, es que estés libres completamente de conceptos, desde el estado burdo, sutil y muy, muy sutil. ¿Sí está claro o no? A eso me refiero con exhaustar. Esto no es tan sencillo, porque cuando estoy diciendo, más no imposible, claro. Cuando digo exhaustar, es que, obsérvenlo bien, ¿en qué se queda el yo? Ya dije la primera base, reconocer. La segunda, sí puedes indagar, pero en algún momento tienes que soltar esa indagación, porque si no lo sueltas, solo te quedas así, mira, te quedas, y hace 20 años pasó y dijo y dije, y parece que ya casi no sufro, ya ni lo he tomado en cuenta, y otra vez, ¿no? Empieza por ahí, pasaron 20 años y otra, ahí eso es porque no exhaustaste los conceptos. ¿Sí está claro o no? Exhaustar los conceptos se refiere ya no seguir más el caudal de las experiencias basadas en los 5 agregados, aún sea la más positiva ante tu visión, negativa o neutra, eso sigue siendo un estado conceptual. Cuando decimos conceptual, se está refiriendo a que hay un yo y estás creyendo, sigues creyendo que algo así fue, existe y perduró de algún modo. Y eso te está diciendo precisamente que por eso no se puede exhaustar. La exhaustación en sí mismo se refiere a que no puedes alcanzar la paz, no se puede alcanzar el gozo porque te quedas atrapado en los conceptos precisamente. Cuando decimos conceptos, es que crees que la realidad sigue existiendo por sí misma. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuántas vidas, cuántos eones, cuántos kalpas, que aquí ya estoy diciendo estados burdos, sutiles y no muy sutiles. A eso se refiere exhaustar en sí mismo. ¿Sí está claro? Bien. De hecho, esto que estoy mencionando, que se oye, pues, aparentemente sencillo este estado, el que practica, por eso le recomienda en verdad, él hace plegarias, muchos mensuales para que se les abran obstáculos, puedas meditar ese día, al otro día, al otro día. El yo cree que lo está haciendo por sí mismo. A veces es la ventaja de tener un maestro, es que a veces puedes tener periodos kármicos que ni siquiera te ibas a acercar a la meditación ni un minuto. Se los puedo asegurar. En un día, en semanas o meses. Y de repente hasta por eso algo sentiste algún día así como de, así casi jalándote así de atrás. Y mira, vente y te sientas un minutito, ven para acá. Y tú crees así que es así como de, ay, no sé, como que algo. No, pues sí es gurula, así mira, de vente y te sientas un ratito, porque si no te sientas vas a seguir atrapado precisamente en cómo lo estás viviendo, en cómo lo estás haciendo y cuándo vas a exhaustar los conceptos. No se va a poder porque no los quieres liberar, simplemente sigues atado a la corriente, ¿sí me explico? Es decir, al karma, a la impermanencia. Por eso te para a las 3 de la mañana, a las 4, burla, porque te está diciendo también de los sueños así de, hey, si ahorita se presentara la muerte, otro tipo de obstáculos, te quedas atado a la corriente, te quedas completamente atado. Entonces tienes que eliminar los conceptos, exhaustarlos en la meditación. ¿Para qué? Para que te des cuenta cómo sí se queda uno atrapado, ¿no? Y tiene que uno irse, digamos, desaferrando al karma, a la impermanencia del yo con respecto a un instante de práctica o meditación o medio hábil, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? Esas son las 3 bases. Sí, y entonces cuando nos quedamos, por ejemplo, en que si experimentas alguna situación y que dices, ay, pues qué agradable fue esta situación, sería como en este punto 3, ¿verdad? Donde le estás dando como así es. O sea, conceptos a esas emociones. Aquí es importante, Jessica, lo que preguntan o lo que estás preguntando, que quede bien claro, en una verdad convencional, que es la que están viviendo o lo que está viviendo, hay que reconocerlo. ¿Sí está claro? O sea, por eso dije estas 3 bases. No lo estás negando, no estoy diciendo no importa, ya pasó. No, no, porque eso es el yo. Precisamente esos son los seres que se crean más sufriendo todavía más. Aquellos que dicen, ya entendí. Es como que ya lo viví y ya pasó, ya pasó. No, 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 no nada más es que no haya pasado, ya creaste karma, ¿me explico? En esa experiencia hubo karma, hubo impermanencia, hay el yo, no es que ya haya pasado, efectivamente, sí pasó, pero ya pasó no del modo que crees, y si ya se transformó en otra cosa. Entonces, por eso uno es reconocerlo. ¿Qué significa reconocer? No negar la verdad convencional, ¿por qué? Porque ahí es como vas a reconocer la sustancialidad precisamente.
Si tú lo niegas como diciendo, esto fue bueno, ya entendí, esto es desapego, no le voy a hacer caso, ¿no? No, no funciona así, no estoy hablando de eso. Eso es el yo, precisamente el yo se va a los extremos. Fui feliz, ahorita ya no importa eso, ya ni lo voy a recordar, eso no importa. Si no es que lo recuerdes o no, de todos modos ya quedó ese karma, ya quedó la impermanencia y va a haber un resultado. ¿Sí está claro? Entonces, reconocer se refiere al no negar la verdad convencional con respecto al karma que se está experimentando, la impermanencia del yo del pasado, al presente y posiblemente al futuro. Entonces, no hay que negar ninguna experiencia, porque eso es lo que va a dar reconocimiento de la sustancialidad. El segundo ya se refiere a la indagación, a ya introducirte. Ahora sí puedes introducirte a la indagación, puedes utilizar el método de la compasión, indagación, observación, introspección, ecuanimidad, gozo, felicidad, sabiduría, para introducirte a cómo pasaron las cosas. ¿Me expliqué un poco? A esa verdad convencional, el karma, la impermanencia del yo. Claro que sí lo puedes llevar y es parte, de hecho, del camino medio hacerlo así, para ir comprendiendo el karma, la impermanencia del yo, pero tienes que exhaustarlo. Y entre antes posible, mejor. No estoy diciendo que sea todo es gradual, pero cuando digo mejor, ¿por qué es mejor? En la medida que no te quedes atado ni al segundo punto, en el segundo, que es una referencia para irse liberando al mismo tiempo, pero en la medida que te quedes menos atado, ¿esto qué implica? Que hay menos karma. Hay menos posibilidad de que sigas acumulando karma. ¿Sí está claro o no? Por eso es tan importante que puedas, digamos, no, aquí le diría a alguien, este es el asunto y es parte de ecuanimidad, ¿eh? Ya medité, Gurula, ya medité en el reconocimiento. Y así llevo una semana, un mes, dos. Y luego, ¿y el segundo punto? Sí, ahora voy al segundo punto. Ya la llevo, ya llevo un año. Ay, pero ¿qué? Me sigue dando vueltas, Gurula. No he podido exhaustarlo. No, es que los estás llevando por partes. Te estoy hablando que hay una interdependencia. Tienes que avanzar conjuntamente los tres para que se completen los tres. ¿Me explico? Si tú practicas el primero, te lleva al segundo y del segundo te va a llevar al tercero. Hay una interdependencia. No te puedes quedar mucho tiempo nada más en el primero, por la situación que sea, o en el segundo. Eso implicaría un desfase y ese desfase es un aferramiento. Eso te está diciendo que hay un aferramiento a la experiencia. ¿Por qué quieres quedarte más en el reconocimiento por ejemplo, en cómo llevarlo con respecto al método, ¿no? El karma, la impermanencia, el yo, el camino medio. ¿Por qué? ¿No? No, tiene que ser gradual y simultáneo, es lo que le puedo decir a alguien. ¿Para qué? Pues para que llegues a la exhaustación. ¿Bien? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Claro, aquí le diría a alguien, pues, aquí recuerden algo, por eso estoy dando shamatha con base, sin base hacia el guru. Ya lo di, la iniciación, transmisión. Puedes en postura de los 7 puntos meditar 3 minutos, que sería lo más adecuado. 5, 7, irlo incrementando. Pero también en el día, si por causas y condiciones no puedes por actividades convencionales, pues ahí tienes que aprovechar precisamente para reconocer esto que estoy diciendo. ¿Sí? Lo más que puedas. No pudiste en ese momento por alguna situación, pues entonces medita en la tarde o medita en la noche. Porque si no, no vas a ir avanzando en esta base que estoy poniendo para reconocer la ecuanimidad. La ecuanimidad es el principal punto de la base que te lleva a la compasión. Si no hay compasión, no desarrollas la sabiduría. Si no hay las dos, no desarrollas el camino que te arroja a la naturaleza última de la mente. No se puede. Y por eso este punto en factores mentales es muy importante, ¿no? No, de los que estoy mencionando. ¿Bien? Que arroja y completa. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, esto es desde tu propio lado, que es la escuela Vaibhashika. Desde su propio lado, de otro ser, la escuela prasámica. Esto que acabo de decir, ¿cómo practicarlo a los demás? Imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo decir? ¿Ya reconociste que estás engañado? ¿Que has estado engañado? En el pasado, en el presente, en el yo, debido al yo, con respecto al karma, la influencia del yo. Ahora, ¿cómo estarán los demás seres? ¿Es un juicio? ¿No es un juicio? No, es un reconocimiento. Y no importa que los seres que aprecies lleven karma, sean budistas, ¿cómo sabes si ellos mismos están engañados, no? ¿Cómo lo sabes? ¿No? Porque quedan atados a las experiencias, ¿no? Siguen viendo algo como muy feliz, algo muy infeliz, algo neutro. El Buda me va a salvar, por ejemplo. El Buda me va a salvar. ¿Al Buda? El guru, ya, mira, yo tengo un guru que me dijo que me da lo que me pase, ahí va a estar.
Bueno, sí te lo ha dicho, pero de que nunca te ha dicho que no va a pasar nada, ¿no? Jamás he dicho a alguien, no, al contrario, te motivo a que practiques. Si no practicas, pues puede ser hasta, pasan cosas tanto positivas, que bueno, ¿no? Que si es parte convencional, pero que no te quedes atado a eso positivo, ¿no? Si es negativo, pues que sea muy transitorio, ¿no? Ese obstáculo individual y colectivo, pero es importante, pues, practicar, ¿no? O sea, si no, pues ni sentido tendría, ¿no? Porque el karma es intransferible y sí hay karmas colectivos, aunque el gurula con una unión va acercándote a su naturaleza con enseñanzas, transmisiones, etc. Pero bien, la escuela prasámica, vaibhashika, prasámica, es ver estas bases que acabo de mencionar desde su propio lado de los reinos, de todos los reinos, lo más que puedan acercarse, inferiores, superiores del bardo, queridos, no queridos, indiferentes, ¿no? Es como que se oye muy obvio esto, ¿no? Así cuando alguien dice, pues yo hace las cosas así, ¿no? Obvias. Y no tiene nada de obvio, ¿no? Ni siquiera es que se entienda así. No, es como decir, alguien que roba, ¿no? O que usa tóxicos, ¿no? Sustancialmente, por ejemplo, ¿no? Alguien puede decir, si lleva enseñanzas de Dharma, ¿no? El karma, la impresión. Ah, ya entendí, sustancialmente no va a ser feliz, ¿no? Pues porque se está generando muchos obstáculos para sí y los demás. Pero toda la persona no lo va a entender, ¿sí me explico? Generalmente pasa esto con el yo, es muy curioso. El yo es el último en darse cuenta, ¿no? Que se está creando algún daño, algún obstáculo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo es la escuela prasámica? Ok, ¿has visto a alguien que sufre por acciones negativas? Ok. ¿Y por qué cae? Esas acciones negativas las hace uno, o sea, ¿es su naturaleza de ese ser? ¿O lo hace porque está engañado? Porque está engañado, ¿no? Cree que eso es la felicidad, ¿no? Que es la felicidad, que es el gozo. Y la pregunta es, ¿y tú estás engañado? ¿Tú no has estado engañado? Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a ayudar a alguien si tú has estado engañado o estás engañado? A lo mejor no en la misma intensidad, ¿no? Puedes decir, no, por lo menos yo no hago eso. Bueno, el que no hagas eso no quiere decir que hagas más acciones también más sufrientes. Si no lo reconsideras así, estás falto de compasión. Al estar falto de compasión, estás falto de ecuanimidad. ¿Sí está claro? De hecho, esto que estoy mencionando, ya para este nivel de enseñanza de factores mentales, imagínense, ¿no? O sea, puede haber una persona, voy a poner ejemplo, ¿eh? Una persona que fuma, toma y es muy desético, y claro, sustancialmente se está creando mucho sufrimiento. Pero si tú no lo puedes ayudar, si tú llevas las enseñanzas de tu propio lado y no lo puedes ayudar, ¿sabías que tú te creas tú más karma negativo que esa persona? Porque quiere decir, se supone que tú tienes una llave, una posibilidad para ayudarlo y no lo haces. Y no lo haces porque no se comprende y no se genera un mejor desarrollo sobre el método. Pero tú ya lo estás llevando. ¿No se supone que la compasión es ayudar no solo a ti, sino al mayor número de seres sintientes? Eso te crearía más karma negativo que la persona que lleva esa estética y moralidad. Todavía más. Porque quiere decir que no estás aplicando esa base para que se libere correctamente otro ser. ¿Sí está claro? Entonces, por ejemplo, el yo que pensaría en esta visión. Ah, y como llevo el Dharma, yo sí estoy siendo de beneficio. Y alguien que no lo lleva, entonces no está siendo de tanto beneficio, solo le auguro más sufrimiento, ¿no? Por lo sustancial. No está en duda, ¿no? Pues seguramente puede ser que sí, pero también el que no lo ayuda, también posiblemente se puede crear mucho sufrimiento, ¿no? Porque no basta con decir, ante su visión de por dónde, de que está sufriendo, por qué, sino que también la sustancia de comprender de que de tu propio lado, que es la escuela vaibhashika, ¿por qué no se le puede ayudar? ¿No? Porque la prasámica, aunque es desde su propio lado de los seres, ¿por qué llegaron a ese karma? Es como sustancial, los seres, por ejemplo. Porque quiere decir que en otras vidas pasadas y presentes, tampoco he sido alguien tan virtuoso para ayudarlo a liberar a este ser. Y viceversa, no está en duda. También posiblemente ese ser
no ha generado un poco de mérito o un poco de virtud para liberarse y liberar a más seres. Por lo tanto, te está diciendo que está ahogado completamente a las visiones erróneas, ¿no? Y sustancialmente solo augura más y más sufrimiento. Eso no está en duda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la escuela prasámica es ver estas bases que mencioné de su propio lado, los 6 niveles de existencia y el bardo. La madhyamika es mutuamente, ¿no? Estas bases que mencioné de la ecuanimidad, desde tu propio lado, desde su propio lado y los reinos, al mismo tiempo. Cuando digo al mismo tiempo, es como si estuvieras viviendo cada instante. ¿Sí me explico? Puedes reconocer el karma, cómo se está manifestando en Damos, cada instante, la impermanencia del yo. A eso se refiere la escuela madhyamika. Y la escuela chitamatra o chitamántrica es que surge en la mente. No hay nada que indagar externamente. Todo surge en la mente de estados burdos, sutiles y muy sutiles. ¿Cómo sería aquí la ecuanimidad? Pues surge de pensamientos, efectivamente, ¿no? De cómo lo está percibiendo el observador, esta realidad, cómo la fue interpretando en el pasado, el presente y el futuro. Y ahí está la sustancialidad, ¿no? Si tenías una visión correcta de la ecuanimidad, no tienes por qué sufrir. Si a eso vamos, desde algo convencional y ser feliz. Pero aún así, llamando eso felicidad, esa felicidad es vacía. Y esa felicidad es carente de existencia inherente. Entonces, en la escuela Chitamatra, cuando dice que es el estado sutil, es que reconoces perfectamente que lo que puedas reconocer como felicidad es un engaño, porque esa felicidad es vacía. Aún así, un bodhisattva no es un bodhisattva en sí mismo. Se le dice bodhisattva para poder guiar a los seres al gozo y la luminosidad. Pero ese estado es vacío. Quiere decir que lo generó la mente, no es que exista por sí mismo ese bodhisattva, ¿no? En el estado sutil no existe nada externamente, todo surge en la mente. Y la que hay que indagar es en la mente. Entonces el gozo y la felicidad surgen en la mente, no en algo, en alguien, en ninguna experiencia. Especialmente en la escuela Chitamatra, ¿no? Y el estado muy sutil es que la naturaleza de todos los seres es gozosa, completamente luminosa, y hay que reconocerla. La ecuanimidad sería, si lo son así, en una verdad convencional, ¿qué tanto puedo reconocerlo en los reinos, en los seres? Su naturaleza completamente luminosa. Y en el estado muy sutil es reconocer una verdad última que ni siquiera existe la realidad como crees que existe, sino toda esa energía en movimiento, luz. Y tendríamos que tener una experiencia sobre ese estado, expandido o dharmadata, que es la luz expansiva en la mente o de la mente. Bien, ¿alguna pregunta aquí? Ya me pasé hasta lo de... O sea, realmente ya me pasé hasta lo de la vida y la muerte, pero quisiera que quedara claro y tomamos los últimos 22 minutos de ahorita para, pues, si hay preguntas sobre esto de ahorita. ¿Ok? Bien. Cuando estoy diciendo que es la ecuanimidad que arroje completa, entonces, cuando digo que arroje completa es que ya no hay duda. ¿Sí me expliqué? Cuando digo que no hay duda, en un estado, lo voy a decir en los 3 estados, burdo, sutil, muy sutil, duda no quiere decir que no hagas nada, que quede bien claro. ¿Ok? Algo te perturbó, algo te causó sufrimiento. Puedes tener las 3 bases de la verdad convencional que dije cómo indagar, ¿no? El reconocimiento, el indagar con respecto al método, con la compasión y sabiduría, la experiencia del karma, la influencia del yo, etc. Y exhaustarlo. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que no hagas nada. Al contrario, esas 3 bases, lo que te está diciendo es qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. ¿Sí? Lo que hay que hacer es reconocer el método para no negar la verdad convencional. Al no negarla, posiblemente es lo que va a hacer en una verdad convencional a liberarte ahora sí del sufrimiento y llevarte al gozo y la felicidad. Y no solo a ti, posiblemente a más seres sintientes. Pero en la verdad última, esta base que acabo de decir surge solamente en la mente. O sea, no es que ni siquiera necesitas hacer ya nada externo. Simplemente hay que indagarlo internamente, reconocerlo internamente. ¿Sí? Y para eso generalmente es meditación. Diferentes aspectos de medios hábiles de meditar, ¿no? Que puede hacer desde Vipassana o la visión Hinayana, Mahayana o Tantrayana, por ejemplo, Shamatha con base, sin base hacia el guru. Por eso esos medios hábiles pueden ayudar a acelerar este tipo de factor mental
Pero lo que estoy diciendo ahorita es que para llegar a este factor mental como la ecuanimidad, en una verdad convencional y última, ya se tienen que tener esas herramientas. ¿Sí me explico? Ya tuve que tener más claro un poquito qué es, por ejemplo, meditar en Vipassana, qué es meditar en Shamatha con base, sin base, hacia el guru, porque es lo que me va a permitir introducirme un poco más a la ecuanimidad última, por decirlo así, de la naturaleza de la mente, que eso es realmente el factor mental que estoy explicando ahorita. ¿Sí? Ok. Y cuando digo que se complete, ¿ok? Cuando digo que se complete en este aspecto, en la verdad última, la ecuanimidad, que se complete es en una verdad convencional y hacia una última, es que se liberen la mayor cantidad de obstáculos para que puedas precisamente introducirte a la propia naturaleza de la ecuanimidad que mora en ti y de ti a los demás. ¿Sí está claro? Generalmente, para eso es retiros, ¿no? O sea, retiros, transmisiones sobre, por ejemplo, aquello que te lleva a la naturaleza, a la mente, a la ecuanimidad, por ejemplo, ¿no? Si medito cierto tiempo y me esfuerzo, sustancialmente eso va a tener un efecto, ¿no? Para tu beneficio posiblemente de más seres. Pero, ¿qué es lo que debo de lograr? O sea, ¿cuál es el fin de estar entrenando y entrenando la ecuanimidad? Que pueda llegar a reconocer que surge internamente, surge en la mente, ¿sí? Pero para eso necesito tiempo, convencionalmente, ¿sí me explico? Retiros, enseñanzas, entrenamientos, y posiblemente es como se va a completar, ¿no? El estado de la economía que me lleva al gozo y al estado de la completa iluminación, ¿sí? Cada factor mental que estoy explicando te puede llevar al gozo y a la completa iluminación. Por eso estoy, digamos, dando diferentes aspectos, diferentes factores mentales cada sábado, ¿no? Lo más que puedo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. ¿Alguna pregunta sobre la vida y la muerte? Para concluir un poco. Del texto. Como dije, el texto ahí está, pero es un texto de estudio, recuérdenlo, y que es aplicable para diferentes medios hábiles. Y si hay dudas, preguntas, adelante. Y si no, también de la vida y la muerte, que es parte de la hora de la enseñanza, ahorita que prácticamente ya la tomé de factor mental las 2 horas, pero adelante, si hay alguna pregunta, adelante. ¿Ok? Bien. Del texto algo o alguna